En temas de violencia de género, labora en el distrito 02D03 Chimbo San Miguel. No, ahí está de corregirle. Ya, gracias Marianita, nos van a corregir esta parte. Entonces, psicóloga, la llamaríamos así, le queremos dar el cordial saludo, la bienvenida, gracias por estar con nosotros en el informativo Hora 18. Bienvenida. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Espero que este tema es algo muy importante, hablar acerca de la prevención de la violencia de género. Sí, específicamente yo trabajo acá en el distrito 02 de 04, Echandía, Caluma, Las Naves. Gracias, específicamente en un centro de salud. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema que es un tema muy importante en la actualidad, sobre todo porque es un tema socioeconómico y psicológico que está influyendo mucho en las personas. Pero para poder hablar de este tema tenemos que definir un poco qué es la violencia. Bueno, entonces la violencia hablamos que es un acto, una acción o omisión que causa daño tanto físico, psicológico, sexual, en algunos casos patrimonial, económico hacia las otras personas. Actualmente la violencia de género implica mucho daño hacia las mujeres. Entonces, estamos hablando que esta violencia de género, como causa daño tanto físico, también daña la salud mental de las personas, sobre todo en los casos de las familias y la violencia intrafamiliar, causa daño tanto a la mujer como a los hijos. Y muchos de los casos cuando el agresor comienza a repercutir con la violencia de género, hay daños en la salud como tal y también daños en el ámbito económico, ¿no? Bueno, entonces también hablamos que la violencia de género tiene tipos. Estos tipos son de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Estos tres tipos de violencia los define la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de una violencia física, hablamos que es una acción u omisión que cause daño o una lesión corporal en el cuerpo de la otra persona. Puede ser hombre o mujer. Cuando hablamos de una violencia psicológica, es el daño, humillación, amenaza, es el bajar el autoestima, generando repercusiones en la psiquis o en la salud mental de la otra persona. Y cuando hablamos de la violencia sexual, hablamos tanto de una acción que implica obligar a tener relaciones sexuales a la otra persona, ya sea a través del abuso sexual, que hay que definirlo y siempre diferenciarlo de la violación. Cuando hablamos de abuso sexual es el tocamiento del cuerpo, de las partes íntimas, y cuando hablamos de una violación hablamos como tal de una penetración obligada a otra persona, sobre todo en el caso de mujeres. Algo importante también que tendríamos que llegar a concientizar a muchas mujeres es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es algo que, como dice su palabra, da vueltas constantemente. Y muchas de las veces las mujeres que son víctimas de violencia no nos damos cuenta o no queremos, yo a veces digo, es como que tuviéramos los deditos tapados los ojos, queriendo ver una cosa, sabiendo que existe y no la queremos ver. Entonces, cuando hablamos del ciclo de la violencia es, por ejemplo, una pareja normalmente tiene problemas y comienza a acumular tensiones, comienza a acumular gritos, comienza a acumular humillaciones. Luego viene la otra fase, que es la explosión como tal, cuando ya hay un daño físico, cuando ya se maltratan, se golpean, hay puñetes, patadas o malas palabras, insultos. Luego viene en esta parte de la explosión, muchas de las veces hay familias que se separan y toman una decisión aparentemente por mejorar la relación o por mejorar la convivencia. Luego de esta separación viene otra fase que es la reconciliación. La mujer víctima de violencia, el esposo o el agresor le dice, perdóname, ahora sí voy a cambiar, te juro que por mis hijos. Y hay tantas manipulaciones que este agresor nuevamente viene al otro ciclo, que viene la acumulación de tensión. A lo mejor la reconciliación dura 1 o 2 semanas y luego de nuevo un pequeño problema, no sé, algún problema económico, algún problema hasta insignificante. Y luego viene de nuevo esa acumulación de tensión, viene la explosión, la separación y la reconciliación. Y hay parejas, y se ha visto de años, que viven en este ciclo y no pueden romper este patrón. Entonces, nosotros actualmente buscamos, sobre todo el Ministerio de Salud busca concientizar a través de la prevención de la salud y sobre todo la prevención de la violencia, a través de concientizar a las personas que primero la violencia es un delito y no podemos seguir callando este tipo de delito. Cuando nosotros somos víctimas de violencia, sobre todo las mujeres, debemos saber que tenemos que denunciar
y no quedarnos calladas. Y si conocemos de una familiar o de una mujer vecina o de algún conocido que está siendo víctima de violencia, también tenemos que denunciar. Actualmente nosotros a veces no nos damos cuenta de que esto es un delito y tratamos de callar, tratamos de ocultar este tipo de situaciones y nos hacemos los de la vista gorda, no prestamos atención. Pero muchas de las veces esta violencia puede generar un delito y por eso es que actualmente vemos en las noticias constantes femicidios. Vemos actualmente que los femicidios están, cada 72 horas hay un femicidio en el Ecuador, entonces son cifras alarmantes en el Ecuador. Decimos que 6 de cada 10 mujeres, y sigue aumentando ese índice a 7 de cada 10 mujeres siendo víctimas de violencia de género. Y lo más sorprendente, 1 de cada 4 mujeres son víctimas de violencia sexual. Y casi todos estos tipos de víctimas de violencia sexual son propiamente en las familias internas, tanto padres, hermanos, tíos, y muchas de las veces por el miedo, el tabú, el no poder avisar, en la inseguridad y la manipulación del agresor, no se genera una denuncia, no se avisa, no se puede poner en conocimiento de las autoridades. Entonces nosotros a través de esta prevención, de la concientización de que la violencia es un delito, buscamos que se garantice un bienestar en las mujeres y una calidad de vida digna para que podamos sobrellevar este tipo de hechos que generan muchos daños en la salud mental. Entonces, nosotros también, ¿qué hacemos si, por ejemplo, una mujer es víctima de violencia? Damos tratamiento, un tratamiento psicoterapéutico para que la víctima reinserte a la sociedad y no tenga ese trauma psicológico y muchas de las veces hasta psiquiátrico, para evitar más trastornos mentales en el Ecuador y sobre todo tratar de garantizar lo que decía hace rato, la calidad de vida digna. Entonces, el tema de violencia de género es un tema importantísimo que tenemos que aprender a prevenirlo para poder sobrellevar la vida de las personas, sobre todo las mujeres, y actualmente en los niños, niñas y adolescentes. Importante lo que usted nos acaba de relatar, pero sería importante que usted nos dé a conocer en qué momento es oportuno la prevención o llegar con la prevención de estos delitos o problemas que se den. Yo pienso que la prevención tiene que ser desde los más chiquitos, desde los niños. ¿Por qué? Porque los niños es donde primero aprenden por un modelo de crianza y aprendizaje y un ejemplo positivo en casa. Si en casa un niño o una niña ve que sus padres se llevan bien y que no hay violencia de género, ese niño sabe que cuando va a salir al exterior, a la sociedad, él no va a hacer eso, ¿ya? Porque sabe que en su casa no existe ese tipo de disfunción. Pero cuando los niños van a la escuelita, por ejemplo, y una casa, papá y mamá se pelean mucho, se agreden mucho, ¿qué hace? Ese niño, por lo general, con la niña que le ve en la escuelita, comienza a replicar esa violencia. Y ahí es cuando vienen los llamados de atención, y muchos de los casos me ha llegado a mí es que, por ejemplo, la mamá viene y dice, yo no sé por qué mi hijo es peleón, por qué mi hijo es agresivo con los niños. Y uno a veces se pone a investigar y comienza a identificar que en casa hay violencia intrafamiliar. Entonces yo pienso que desde los niños más pequeños que ya tienen el razonamiento, 5 o 6 años, se puede comenzar la prevención. Y sobre todo en los adolescentes, donde ya viene el razonamiento concreto, donde ya el adolescente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en los niños y adolescentes es el tema principal que se debe trabajar con prevención de la violencia de género. Por eso es que nosotros tenemos un proyecto que es la prevención y erradicación de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes y tratamos de hacer constantemente charlas preventivas, conversatorios, actividades lúdicas y dinámicas con los niños, niñas y adolescentes para prevenir la violencia de género. Entonces yo pienso que ahí empezamos. Ese es el momento oportuno. Ahora, psicóloga, usted nos ha relatado ya estas 2 fases fundamentales, dándonos a conocer sobre el tema de violencia de género. Pero ya se da las circunstancias. ¿Cómo es el trabajo o cómo es la actuación de ustedes como profesionales para poder ayudar a aquellas personas que están ya en o están sufriendo esta violencia de género? Bueno, normalmente, por lo general, hay 2 escenarios. Una mujer que sabe que está siendo víctima de violencia y una mujer que no sabe que está siendo o no tiene conciencia de que existe violencia de género. Cuando esta mujer sabe que está siendo víctima de violencia de género, lo que uno busca desde el ámbito de la psicología es empoderar a esa mujer
para que pueda algún momento decir, basta, y denunciar. O a su vez, en el caso, hay muchas de las veces que esta mujer que sabe que es víctima de violencia no quiere denunciar al esposo o no quiere denunciar por muchos trámites que puede venir. Entonces, a esa mujer muchas de las veces no es que nosotros los psicólogos fomentemos la separación familiar, ¿no? Pero uno le empodera y le hace tener conciencia del daño que le puede causar tanto a esa mujer como a los hijos. Entonces, ahí es cuando uno fomenta el empoderamiento en las mujeres para tratar de que esa mujer no llegue al femicidio. En cambio, en el caso del otro escenario, de que las mujeres no saben que son víctimas de violencia y no reconocen que son víctimas de violencia, primero se hace una psicoeducación, se le explica qué es la violencia de género, se le dice, mire, esto le puede pasar, el ciclo. Entonces ahí comienza a tener conciencia de la realidad esa mujer que está siendo víctima de violencia y ahí comienza el proceso de empoderamiento. No es un proceso que digamos que se va a demorar muchísimo tiempo para que esta mujer víctima de violencia no se dé cuenta del problema que está teniendo. Nosotros por lo general hacemos la psicoterapia en unas 3 sesiones, por lo general la paciente ya comienza a tener conciencia de que eso es un problema que le está causando daño y que muchas de las veces vienen con angustia, depresión, ansiedades, a veces hasta con delirios o cosas psicológicas que ya le está afectando a sus actividades de la vida diaria. Entonces nosotros comenzamos a hacerle tener conciencia de este problema para que ella se empodere y diga, sabes que basta de ser yo la víctima de violencia, porque a veces los agresores manipulan a la víctima de violencia para que se crean tanto que ellas son las culpables y simplemente sigan callando este tipo de actos. Ahora, hay una cosa importante que se está o se ha escuchado muchas veces, que las personas no quieren acudir donde el psicólogo porque hay también ese decir de que, a ver, yo no estoy loco, yo no estoy loca, ¿y por qué tengo que irme donde el psicólogo? Claro. Todavía eso sigue existiendo. El tabú psicólogo es igual a loco, todavía existe. Entonces, por eso es que nosotros los psicólogos actualmente, sobre todo cuando vino la pandemia, estamos siendo un poco más reconocidos por el hecho de la salud mental, es algo importante. Justamente el día de hoy se celebra el Día de la Salud. Entonces la salud no es solamente el verte bien, no es solamente físicamente, tú caminas, estás activo y estás saludable. La salud mental influye muchas de las veces y hemos visto casos de que a veces nosotros nos vemos tan felices, tan alegres, tan arreglados y en realidad dentro de nuestro pensamiento estamos con una válvula y con un cúmulo de emociones y pensamientos que no nos dejan actuar. Y a veces nosotros pensamos que el ir al psicólogo es solamente para los locos y en realidad no. El psicólogo es el que te ayuda a que descargues tus emociones, el psicólogo es el que te escucha tus problemas, el que te orienta a tomar una decisión para el bienestar y la calidad de vida, el que te ayuda a tomar un buen rumbo en tu vida, un camino que te ayuda a solventar ciertas dudas que muchas de las veces ni siquiera la familia lo puede decir. ¿Por qué? Es diferente que te dé un consejo un familiar, un amigo, un padre, una madre, que un psicólogo. Nosotros, además, los psicólogos no somos consejeros, damos asesoramiento psicológico. Un consejo es a un amigo, mira, amigo, haz esto. Los psicólogos no te decimos, haz esto porque esto te conviene. Te damos 2 caminos, lo bueno y lo malo, digamos así en forma más metafórica. Entonces ahí el ser humano o el paciente es el que toma la decisión y ve cuál es la ventaja y la desventaja de tomar esa decisión para el bienestar de esa persona. Entonces, el tabú del psicólogo al loco es una lucha constante que vivimos de años atrás, pero actualmente la salud mental está tomando un auge y está tomando cierta importancia para las personas. Y es importante ahorita esta entrevista mismo porque son temas que vienen de la mano de la salud mental. Y si una persona, su salud mental no está estable, por más que usted le vea aparentemente normal o le vea tranquilo o le vea con una fuerte actividad, esa persona muchas de las veces está aparentando una cosa y por dentro sintiendo otra cosa. ¿Sí? Entonces es importante la salud mental. En su experiencia como profesional, ¿ha visto usted o ha notado usted o ha tenido esa oportunidad de ayudar a muchas personas que han tenido violencia de género salir y cambiar? Sí. Sí, yo he tenido muchas víctimas de violencia de género y les voy a poner un ejemplo así sencillito que alguna vez me llegó. Vino a la emergencia una mujer con un intento autolítico. Se había tomado estos venenos para fumigar el monte.
y la señora vino con un morado muy grande en su ojito, un hematoma muy grande en su ojito, y me habían llamado por el intento autolítico, más no por la violencia, porque no sabíamos que ella decía que simplemente se había golpeado con un palito. Entonces, al momento que yo voy, les digo, eso no es que tú te golpeaste con un árbol, eso es que es un puñete. Entonces, ella no quería hablar, ella era de las mujeres del segundo escenario que decía hace rato, sabía que era víctima de violencia, pero no lo quería avisar. Entonces, yo ese momento, por lo general, cuando un caso llega así de violencia o algún intento autolítico, lo que hacemos es estabilizar al paciente, hacemos intervención en crisis. Y al momento que yo hago la intervención en crisis, solo le cogí su manito y le dije, el momento que tú quieras hablar, yo estoy aquí para escuchar. Eso no pasó ni 2 días, 2 o 3 días que le dieron el alta del hospital que le refirieron por el intento autolítico, y la señora llegó con una niñita de 2 añitos. Llegó y dijo, doctora, no puedo más. Ahora sí, yo quiero denunciar. Ese momento me contó todo lo que ella ha sabido vivir. Nosotros vivimos acá en Echandía, en un cantón muy pequeño, y la señora había sido de Cuenca. Entonces, la señora no tenía ningún familiar aquí en Echandía. Activamos una ruta, tanto de las instituciones, policía, junta cantonal, en ese tiempo el comisario y el jefe político. Activamos la red de apoyo y a esa señora la trasladamos a Cuenca, donde estaba su familia, y se separó. Después de un tiempo yo hice seguimiento, como ella vivía en Cuenca, hice un seguimiento virtual, y la señora estaba muy tranquila, se reinsertó en la sociedad, estaba trabajando, tenía a su hija en condiciones estables, ya no había violencia intrafamiliar. Entonces, ese es uno de los cuantos casos que muchas de las veces ha habido mujeres que sí han tomado conciencia de que no pueden seguir siendo víctimas de violencia y se reinsertan a la sociedad y garantizan su bienestar, y tanto para las niñas y los hijos también. Y ustedes, después de eso, o como esta experiencia que nos cuenta, ¿hacen tal vez un seguimiento? Sí, nosotros hacemos un seguimiento a todas las víctimas de violencia hasta cuando la paciente ya se encuentre estable emocionalmente. La violencia de género por lo general trae consecuencias y trae problemas mentales, en algunos casos graves. Entonces, cuando la paciente sabe que ya no hay síntomas, que la paciente ya hizo una psicoterapia y un tratamiento completo, nosotros decimos, bueno, el paciente ya puede estar tranquilo. Pero de ahí nosotros constantemente, por ejemplo, por A o B motivo, cualquier otro paciente que llegue, digamos, en la madrugada y viene por una notificación de violencia de género, igual nosotros al día siguiente activamos la ruta de atención de violencia de género y garantizamos la atención a esa paciente para prevenir secuelas. Importante, yo creo que esta información, esta charla que usted nos ha dado ha sido de mucha valía para nuestros oyentes. Yo quiero agradecerle por la presencia, por darnos este tiempo y brindarnos toda su experiencia hacia nuestros oyentes. Le dejamos en la parte final. Muchas gracias. Gracias a usted. Son Gracias, las 19 horas. Cuídese. Son las 19 horas con 25 minutos, 7 de la noche con 25 minutos. Importante este tema. A los tiempos hemos escuchado nuevamente algo sobre la violencia de género, y lo que decía la psicóloga es algo importante.